Shalom Ubraja, Simán Shin Samach Vav Saif Gimel. Nos dice Shulchan Aruch, cuando hacemos Erubei Hatzerot, tenemos que juntar pan y dejarlo en un lugar. Dice Shulchan Aruch, ¿dónde lo dejamos? Abai shemanijim bo ha'erub en tzarich litem pat. Número 1, cuando vamos juntando pat de cada uno y uno, el que va a poner el erub en su casa, no es necesario que él ponga pan. Cada uno va a traer su pan, como vamos a ver en los Saifim Abaim, pero el que va a poner en su casa no es necesario. Dice el Mishnah Berurah, en tzarich litet pat, sharena erub ela sheyachshov keilu kulam darim sham, veareu dar sham. Por cuanto que el erub provoca, que es como que estamos viviendo todos juntos en el mismo lugar, y justamente yo estoy viviendo aquí, entonces nos explica el Sharat Ziun, que afilu, que Behemet él no tiene pan propio, ¿sí? Y va a comer quizás el pan del erub, igualmente él sale y se hace socio con los demás vecinos por el solo hecho de vivir aquí. Dice el Shulchan Aruch, ben tzarich shieh ba'erub shave pruta. ¿Cuánto tiene que ser el valor de este pan? Hoy en día, shave pruta, sí pueden ser, hay machloket de los poskim, cómo calcularlo, sí, pero la medida más grande es aproximadamente 10 centavos de dólar. Esa es la medida más grande. 10 centavos de dólar, el pan puede ser más pequeño de valor monetario de 10 centavos de dólar. Hoy quizás en el mundo no existe ese tipo de pan por la medida que se necesita. Pero Meikar Adin, si según la halajá no hace falta que tenga el valor de 10 centavos de dólar de Shave Pruta. Dice el Mishnah Berurah, le apuque mi mandeamar ma Gemara, había un mandeamar, había quien sostenía en la Gemara que el erub es por kinyan. Y si hace falta que hagamos un kinyan, que con este pan yo adquiero parte de la vivienda del compañero, entonces para hacer un kinyan hace falta que el kinyan sea algo de Shave Pruta. Y para ese man de Omar, el pan tendría que tener este valor. Nos dice el Shulchan Aruch que poskim, que no hace falta comprar el lugar, sino que vivimos todos juntos, es un lugar prestado, no recae un kinyan en donde se deja el erub. Dice el Shulchan Aruch, Be'em manijim oto behatzer, ela bebait sherreuyá le dirá. ¿Dónde se deja el pan? Por cuanto que hacemos que estamos todos viviendo juntos en el mismo lugar, tiene que ser un lugar habitable, tiene que ser un lugar, ¿sí?, donde uno pueda sentarse a comer, dormir. ¿Qué viene a decir dónde no sirve? Dice Shulchan Aruch, le apuque bechar. Dice, no sirve en dónde, en un pasillo, en un pasaje, lo que sería en un edificio, en la caja de escaleras, en el pasillo de cualquiera de los pisos, en el hall de entrada, donde está la portería quizás en planta baja. Todos esos son lugares en donde uno no vive. Tiene que ser adentro de una vivienda. Dice también, Axedra o Mirpeset, si son azoteas, terrazas, no es un lugar habitable, ahí tampoco se puede dejar el erub. Betzarich shiebo, dale tamot al dale tamot. Dice, ¿cuánto tiene que ser la medida donde uno deja el pan? El ambiente tiene que ser un ambiente de 4 amot por 4 amot. Como estudiamos en muchas alajot, por ejemplo alajot mezuzá, ¿cuál es un ambiente que está obligado de poner mezuzá? Que tiene arba amot al arba amot. Las medidas, según el Rav Chaim Naeh, es 1,92 m por 1,92 m. Y según el Chazon Ish, 2,32 m, 2,32 m. Esto es algo de Rabanán, se podría leer aquel, lejatjil hay que buscar que tenga 2,30 por 2,30. ¿Qué pasa si es largo y finito y angosto? Entonces en total quizás tengo la superficie de 2,3 por 2,3, pero si no son las medidas de largo y ancho, como nos está pidiendo acá el Jaorá Shulchan Aruch. Es un machloket poskim muy grande, dice el Sharat Ziun, que hay quienes mekilim, que no mekilim, el Eliyahu Rabá, si trae el Sharat Ziun que el Eliyahu Rabá quiere leer aquel. ¿Por qué? Porque le gabe a la Jot y Rubin, que son de Rabanán, a la Ja que dibrea mekel. Entonces, incluso que el Taz en Alajot Mezuzá dijo que tenemos que para poner una mezuzá con verajá, no me sirve un lugar que sea largo y angosto, necesito realmente que sea un cuadrado mínimo de 2,30 por 2,30 o 1,92 según Rav Chaim Naeh. En Alajot y Rubin dice el Eliyahu Rabá, se puede leer aquel, mezuzá es de la Torá, pero ¿dónde poner el erub? Es de Rabanán.
entonces se puede leer que el Shalat Ziun dice que no pashut de hacer como esta shita y que hay que leachmir. Fijémonos, si Saif Katan Javbet, dice Mishnah Berurah, que si tiene 4x4, ¿por qué pido en que tenga esta medida? Ya su Raúl le dirá, Beimurra Javioter Midalet Ela Sheukatzar, lo que dijimos que es largo y angosto, Beyesh Bole Rabea Yesh Deot Bena Poskim y Mikre dirá, hay discusión. Le ficas Minanajón, termina diciendo el Mishnah Berurah, si tenemos para elegir, entonces mejor pongamos en otra casa. Si somos varios propietarios, varios vecinos, mejor en otra casa. Continúa el Shulchan Aruch y dice, incluso que la casa donde vamos a poner el eruv es de un pequeño, como un pequeño, un chico menos de bar mitzvah puede ser dueño de una vivienda, Pashut, que Kibeletze lo recibió de Yerusha. Le fallecieron, ¿sí?, o los padres o los abuelos, y él quedó Yoresh, y él quedó, ¿sí?, para recibir toda la herencia. Heredero propio de todo esto es la casa es de él, de la Torá, pero él no tiene fuerza para hacer kinyanim, para compras y ventas. Según la Torá, un chico no puede hacer compras y ventas de cosas. Entonces, ¿cómo ahora le vamos a poner el pan en la casa de este chico? Entonces volvemos a lo que explicamos antes, que había majloket en la Gemara, si el eruv es adquirir un lugar en la casa del compañero del vecino o no, o solamente es que me da permiso a poder ingresar ahí y que ahí hacemos de cuenta que estamos viviendo todos juntos. Por cuanto que poskim, la halajá, como este segunda man de Amar, que no hace falta kinyan, no hace falta adquirir. Dijimos antes, no hace falta que tenga llave prutá, que tenga un valor nominal de 10 centavos de dólar. También nos dice ahora Shulchan Aruch, no es necesario que sea una persona grande para que me adquiera el lugar. Me puede prestar el lugar y entonces podemos poner el eruv en la casa de un heredero, de un catán, de un huérfano. Dice el Shulchan Aruch, Beim regilim liteno tamid bebait yadua, en la le shanotó beliteno bebait acher mi pene dar que shalom. Dice, si ellos ya acostumbraron de poner este eruv, ¿en dónde? En la casa de uno de los vecinos, ¿sí? 4 vecinos, Rubén, Levín, Shimón, y decidieron, vamos a ponerlo en la casa de Rubén. ¿Podemos cambiar el eruv y sacarlo de la casa de Rubén y ponerlo en la casa de Shimón? No, tiene que quedar siempre en la casa de Rubén. Dice, ¿por qué? El dad de Shulchan Aruch, mi pene dar que shalom. Nos explica el Mishnah Berurah Saif Katan Jafei. El Leshanot, afilu yesh lahem ksatam adavar afilu, que tenemos un motivo del por qué. Es más cómodo, este señor no nos quiere prestar las llaves, a veces no nos deja las llaves, a veces se va en Shabbat y no nos avisa. Igualmente, no cambiemos, busquemos otra solución. Dice Mishnah Berurah, Chavav, militenu bebait acher, beafilu meta balabait, afilu este Rubén, que lo dejábamos en la casa de Rubén, se murió. Dice, ¿y quién quedó? Quedaron otra gente, los huérfanos, los hijos. Entonces ahora uno podría decir, bueno, ya no tenemos miedo de por qué lo sacamos de la casa de Rubén, como vamos a ver más adelante. No, igualmente hay que dejarlo allí. Dice Mishnah Berurah, beafilu asheni noten maot lebnei achatzer leaniach bebeito. Afilu que ahora viene Shimón y dice, les pago para que lo pongan en mi casa. Quiero tener el sejud de la mitzvah. No lo cambiamos. Beafilu talmid jajam bearishom amaretz. Afilu que Shimón es talmid jajam y el primero Rubén era amaretz. No lo cambiamos. Ahora vamos a explicar por qué. Beim bitejilai netinat itnu leshanot. Mutar leshanot. Beyesh mejaronin shemepakpekim. Dice, pero si en un principio cuando lo pusieron en la casa de Rubén, lo pusieron con condición que si van a necesitar cambiarlo de lugar, lo van a cambiar, hay quienes permiten. Dice Mishnah Berurah que no es bueno, hay quienes discuten esta idea. Sof en la halajá vamos a decir que si lo ponemos con condición, hay en quien basarse. Entonces, dice, ¿cuál es el problema? Mi pene dar que shalom, dice Mishnah Berurah Chavzain, inyan dar que shalom bekan u mishum hashad. Upirush Rashi, que tenemos una sospecha que van a pensar mal. ¿De quién van a pensar mal? Rashi dice, van a pensar mal de quién, que si no vemos el eruv donde estaba siempre, estamos ahora que cargando sin eruv,
porque no vemos que está en la casa de Rubén. Así explica Rashi la sugía. Todo te explica la sugía diferente. Dice que vamos a pensar mal de quién, de Rubén. Si ahora vemos que Rubén, que siempre tenía el eruv, en la casa de él no está más el pan, ¿qué pasó? Se lo comió y no lo devolvió. Entonces, no tenemos eruv por culpa de Rubén. Por eso, hace falta dejarlo que siempre esté el pan en la casa de Rubén. Este pan del eruv que nos asociamos todos, tiene que estar en la casa de Rubén para Rashi, para que no digamos que estamos cargando sin eruv. Para Tosfot, para que no digamos que Reuben es un ladrón. Y entonces por eso es lo que habíamos explicado antes, que dijo que Afilu se murió, ¿sí? Trae en Shalat Ziun que hay quienes explican que si Rubén se murió, ya no está el problema de Tosfot, que vamos a decir que Rubén se lo robó. Si ya se murió no vamos a pensar mal de Reuben. Pero por cuanto que está todavía la sospecha según Rashi, que según Rashi la sospecha es que vamos a decir que estamos cargando sin eruv, entonces incluso que Rubén se murió y quedaron los hijos, hay que dejarlo también en esta casa. Termina el Mishnah Berurah. ¿Qué pasa si en este Seif Katan Habzain, qué pasa si ahora Rubén vendió la casa a otra persona? Entonces ahora lo compró Naftali, otra persona. Entonces según Rashi, que el problema era que van a decir la gente que estamos cargando sin eruv. Entonces sí, estamos acostumbrados que el eruv está en esta vivienda. No importa quién es el dueño, si era Rubén y ahora es Naftali. Me interesa que veamos siempre el eruv puesto aquí. Entonces por eso según Rashi, incluso que vendió, no lo cambiamos de lugar. Según Tosot se podría alivianar. ¿Por qué? Porque todo el problema era que Rubén se lo robó. Ahora vino Naftali. De Naftali no tenemos miedo si nunca lo tuvo Naftali. Pero la halajá, por cuanto que tratamos de salir y de Jehová de las dos de Ot, entonces tanto que se murió o tanto que Rubén vendió la vivienda, dejamos el eruv en el mismo lugar. Termina el Mishnah Berurah, Seif Katan Habzain, los últimos dos renglones, ¿sí? Diciendo que todo esto, ¿sí?, es lejatjila. ¿Qué pasa, Bediabad, si Behemet agarraron el eruv de la casa de Rubén y la pusieron en la casa de Shimón? Y después estudiaron la halajá y se dieron cuenta que se equivocaron. Bediabad, el eruv es kasher, y no solamente que es kasher, no están obligados a sacarlos ahora de la casa de Shimón. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una disyuntiva. ¿Qué va a pasar? Saquémoslo de la casa de Shimón y ahora va a empezar la sospecha. ¿A quién? Va a empezar la sospecha por Shimón. Nahón, que si era por Rashi, es mejor volver a como estábamos antes. Pero si es porque lo robó, y quizás ahora vamos a sospechar de Shimón. Dice el Shulchan Aruch, Beafilu katan yachol ligbot ha'eruv belekabetzó. ¿Cómo se hace el eruv? Cada uno pone un poco de pan. Hay una persona de todo el edificio que se pone la mitzvah al hombro y él es el que va a ir a juntar un poco de pan de cada uno. Si decimos que con el pan está adquiriendo el lugar, entonces la persona que está haciendo este kinyan, que está juntando el pan, tiene que ser una persona que sepa hacer, que pueda hacer kinyanim, que él pueda hacer la compra del lugar. Entonces un katán no podría ser. Esta es la tercera nafkamina que nos dice la halajá, que por cuanto que no hace falta comprar el lugar, entonces ya dijimos, no hace falta que tenga el pan llave prutá. Ya dijimos que se puede dejar el pan en la casa de un katán. Y ahora nos dice, también un katán, un chico, puede ir y buscar pan de cada uno para traerlo y ponerlo en alguna vivienda. Porque ese acto de recibir el pan no es una venta del lugar. Dice el Mishnah Berurah en Seif Katan Javjet al final, pero Mikol Makom al Yedei Akum, Asur lekabetzó lejatjila. ¿Por qué? De Hashul lignov belachlif tov berra. Si vamos a mandar a un goy, entonces uno podría mandar al portero. Al portero del edificio es muy común en los edificios de vivienda que hay una persona de guardia o un portero o un personal de limpieza. Bueno, para facilitar las cosas, vamos a decirle a él que él vaya a buscar el pan de todos. Pero él es un goy. Un goy no se puede lejatjila porque tenemos miedo o que lo va a robar o que lo va a cambiar. Todos le dimos un pan muy bueno y él al final va a poner otra cosa o va a poner otro pan que lo alenu que no es kasher y ahí se hace paso el enerú. Bediabad, sí, se la dimos un goy y el goy puso el pan que nosotros le dimos, sí que sirvió. Termina el Ramó y dice,
והמנהג בזמן הזה להניח העירוב בבית הכנסת. El minag en el tiempo del ramo es de dejar el eruv en donde, en el Bet HaKnesset, וכן נהגו הקדמונים. ונראה לי הטעם דעירובין שלנו יש להם דין שיתוף בין צריך להניח בבית דירה. Dice, nosotros dijimos anteriormente que hay que poner el eruv en donde, en un lugar de vivienda. Entonces, hay una disyuntiva. ¿Cómo me está permitiendo el ramo poner el eruv en el Bet HaKnesset? Explica Mishnah Berurah, ¿cuál es la kushia? Hay que saber, en Alajot Bet HaKnesset no es pashut, comer, tomar, dormir adentro del Bet HaKnesset, adentro del Bet HaMidrash, porque tiene kedushá de Bet HaKnesset, kedushá que está la Shejinah. Entonces hay que estar con kabod. Solamente los Talmidei Jajamim que estudian Yomam Balaila, día y noche, que estudian Abrejim, que están en el Kolel estudiando, ellos tienen permiso tomar un café, comer una masita, comer, estar, quizás apoyar, ¿sí?, la cabeza en el stender. Pero si no, no es pashut comer y tomar, entonces no es un lugar de viviendas. Si no es un lugar de viviendas, entonces ¿cómo vamos a dejar el pan en el Bet HaKnesset? Si dijimos la halajá en Shulchan Aruch, que el pan hay que dejarlo en una habitación que tenga 4x4 amot para que sea un lugar de viviendas. Entonces acá no es vivienda. Contesta el Ramón que por cuanto que hoy en día lo que hacemos no es eruv hatzerot, un eruv de casas con respecto a un patio, sino lo que hacemos es eruve shitufe mabuot, es poder relacionarnos para poder vincular todos los pasajes, los pasillos, las calles. Entonces, la diferencia entre Shetufé Mabuot y Erubé Hatzerot, que cuando hablamos que nos juntamos entre las viviendas de un patio, ahí dijo en Shulchan Aruch, hay que dejar el pan en una vivienda, y ahí las halajot de 4x4. Pero cuando hablamos de Shetufé Mabuot, entonces ahí es relacionar pasajes y patios. Se puede dejar el eruv en donde, en un lugar que también es un pasaje y un patio, en la planta baja del edificio, en el pasillo de cada piso, en el Bet HaKnesset, que no es un lugar de viviendas. Esto nos dice el ramo. Entonces dice el minag shelanu, dejarlos en el Bet HaKnesset, y así era un minag en muchísimas ciudades cuando había eruv en la ciudad, y entonces hacían un eruv a toda la gente de la ciudad y dejaban el eruv en donde, en el Bet HaKnesset. Y por cuanto que es un eruv de calles, no se necesita que sea un lugar de vivienda. ¿Y por qué en el Bet HaKnesset? Lo dejaban en un lugar que se veía. Y así había un pirsum, toda la gente sabía que existía el eruv y que se podía cargar. Y así fue el minag en muchos lados. En los lugares donde hacen eruv en edificios, entonces ahí sí, volvemos a lo que dijo Shulchan Aruch. Y también que hay una pregunta que trae acá el Biur Halajá, Beshem Abaj, que si yo quiero hacer un eruv en un maboy, como habló el Ramo, pero también quiero permitir viviendas, no es tan claro que yo pueda sacar de la vivienda al patio y del patio al pasillo. Entonces hay quienes mahmirim, incluso en ciudades, de no dejarlo en el Bet HaKnesset y de no dejarlo en lugares que no son aptos de vivienda. Y cuanto más y más, Kol Sheken, si hablamos en erubim de edificios, de patios de barrios cerrados, que hay que leakpid, hay que tener en cuenta lo que dijo Shulchan Aruch y dejar el eruv en donde, en una vivienda, en un ambiente que tenga por lo menos arba amot al arba amot, 1,92 por 1,92 o 2,30 metros según el Hasonish. Y para esto hay que saber algo muy interesante. Pregunta el Biur Halajá, si yo tengo un armario empotrado a la pared, como suelen ser los armarios de cocina, abajo, si del mármol, o los que están incluso arriba, empotrados a la pared, es incluso con un tornillo, que no se mueven. Este armario es parte de las paredes. Yo abro la puerta del armario y pongo el eruv ahí adentro. Entonces, ¿qué está pasando? Este eruv, si yo considero el armario como un ambiente separado, es un ambiente que no tiene
1.92 por 1.92 y el eruv es pasul. El biur alajá deja este tema en tzarich iyun. Por eso muchos mahmirim y no dejan el eruv en armarios empotrados, sino puede ser en una biblioteca que no está empotrada o puede ser adentro del freezer de la heladera, que también sirve para que no se pudra, y por cuanto que la heladera no está empotrada a la pared, entonces se considera como que lo dejé en una bolsa adentro de la cocina. Y la cocina tiene 4 amot por 4 amot. Batzlajá rabá.